Señoras y señores, el señor Adolfo Cambiaso en Click Polo, campeón del US Open, pero la primera pregunta es inevitable. Hace poco le hicimos una nota a Pelón Sterling, a quien conoces muy bien. No sé si la viste. La última pregunta de la entrevista dejó una pregunta para vos, Adolfito. ¿Viste esa nota de Pelón? No, no la vi. Bien, la última pregunta que le hicimos fue: Pelón, tenés la oportunidad de hacerle una pregunta a Adolfo Cambiaso. ¿Qué pregunta le harías? Que le diga a todo el mundo por qué juguetea tanto con la mandíbula. Viste que siempre es así, a ver por qué ese tic. Ah, porque me suena y tengo un tic. Es medio tic y me suena, me cruje por todos lados. Hace unos ruidos que me gustan los ruidos que hace. O sea, haces el movimiento de mandíbula para escuchar el ruidito vos Sí. solo internamente. Me da placer, ¿viste cuando uno se suena el cogote? Sí. Bueno, yo me sueno de la mandíbula. Bien, y todos te miran, qué raro lo que está haciendo este tipo, y vos disfrutando del sonido de mandíbula. Sí, sonido de mandíbula, exactamente. Me suena, y me suena con ruido. Sí. Bien, segunda pregunta. ¿Te gusta ver mucho deporte? ¿Solés ver muchos partidos de Lionel Messi? Sí, de todo, de Messi, de todos. Ahora estoy bastante fana del Paris Saint-Germain. Me gusta el fútbol en general, sí. Y el Messi ni hablar, obvio. Hace unos años, cuando Messi ya había ganado todo y estaba en su mejor momento, un periodista español en una columna un periodista de Barcelona escribió una columna de opinión sobre Messi y puso: no se puede decir más nada de Messi. Cualquier elogio nuevo ya lo hemos dicho. Y dejó todo en blanco lo que seguía en la hoja. Me pasa lo mismo con vos. ¿Qué hago? Hablemos de la vida. Hablemos de la vida, dale. ¿Este título fue el más importante de tu vida en cuanto a lo anímico, en cuanto a la vida? Porque ganaste en la edad que pocos ganan, como líder de un equipo, reinventándote una vez más, y con tu hijo al lado. Y escribiste seguramente el texto más emotivo que te vi en la vida. No sos de mostrar mucho cariño, pero escribiste en Instagram algo muy sentido, muy desde el corazón, muy de la vida. Sí, lo que pasa es que justo en esa foto que se ve en Instagram, la primera foto, la verdad que era una foto que me había quedado bastante marcada. Y él tenía 9 años en el momento, creo. Y la verdad que me quedó bastante marcada. Y bueno, después 6 o 7 años más tarde, estar jugando esa misma final dentro de la cancha con él y viendo su crecimiento, uno, ese yo, lo cambia en lugar de un plano bastante distinto, ¿no? Pero sí, es un título importantísimo. Obviamente de los títulos más importantes fue el primero también cuando ganamos con Next Generation en la Copa de Oro en Inglaterra, porque bueno, ahí también tuvo que demostrar personalidad y bueno, la verdad que ahora es como cerrar y cumplir con muchas cosas, ¿no? Muchos sueños. Es difícil de describir algunas cosas. Cuando ibas para la cancha, ¿qué sentías internamente, no? Esto de ir con Poroto a jugar la final del US Open. Vos nombraste bien la Copa de Oro de Inglaterra, pero el US Open tal vez está un escaloncito arriba. Yo lo que lo iba masticando yo solo, pero en las primeras sensaciones yo sabía que era de las únicas pocas oportunidades que iba a tener para poder jugar una final del US Open por mi edad,
por un montón de cosas, de las pocas finales que no me podía dejar pasar, de ganarla con él. Ese era mi pensamiento hacia la cancha. Yo sabía que no iba a tener tantas oportunidades con un equipo bien competitivo y con chances de ganar. No podía dejar escapar esa oportunidad, lo sabía y eso es lo que pensaba hacia la cancha, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Después se me bajaron otros tipos de informaciones y bueno, fue un poco todo lo que fui sintiendo. Igual con la confianza que nos tenemos de hace años, ya es una relación que excede el vínculo periodista-polista, somos casi amigos, digamos, o amigos. Voy a decir que me están mintiendo hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Porque hace rato me decís una de las últimas oportunidades de ganar con la Delfina, una de las últimas No, oportunidades con Poroto, una de las últimas oportunidades y siempre hay una nueva. Y siempre hay nuevos cambiazos y nuevas oportunidades. O bueno, sea, sos una máquina de crear nuevas oportunidades. bueno, pero eso son motivaciones, yo lo puse ahí, son motivaciones nuevas que uno va tratando de ir generándose. Y las motivaciones las va encontrando día a día, por eso siempre nombro a mis amigos, mis familiares, a mi mujer, a todos mis seres queridos. Yo los últimos 10 días estuve muy mal de la espalda. De hecho, contra Aconcagua no podía levantarme de la cama. Yo sé mi cuerpo, conozco mi cuerpo, mi cabeza la conozco, por eso mi cabeza me lleva a poder hacer ciertas cosas. Pero bueno, sí, se van acabando los tiros y este era muy importante porque era con mi hijo. Entonces, cuando vos me preguntás el camino hacia la cancha, ¿qué pensaba? Era que este tiro no se me puede escapar, tengo que apuntar bien. Y era clave. Así que lo preparé mucho mentalmente al partido, después se me bajaron toda la información, ¿no? Bien, pero también a lo que apuntaba es que pareces inagotable. O sea, después de ganar con la Delfina el año pasado, también en situaciones adversas, este US Open en situación adversa por lo que decís, eh, yo no puedo decir que te vas a retirar pronto. Por lo pronto en Argentina pienso, este año tenés la Delfina y tal vez el año que viene vas a jugar con Poroto. Y el US Open digo, bueno, tal vez el año que viene de vuelta con Poroto el US Open. O sea, no te veo un retiro corto como se hablaba hace 2, 3 años atrás tal vez. No, mi proyecto seguro es jugar un Palermo con Poroto y lograr jugar en la cancha 1 con él algún partido importante. No sé si una semifinal o lo que se pueda lograr, pero me gustaría jugar, sí, con Poroto en Palermo seguro. Creo que este año me parece que para él era una linda oportunidad para jugar con el equipo que él jugó, clasificó y se dio el mérito propio para llegar ahí. Entonces creo que me corrí del lugar, podría haber jugado tranquilamente este año, pero creo que él se ganó su lugar y eso me parece que está bueno para su crecimiento políticamente, ¿no? Bien, en un rato vamos a volver a Argentina. Quiero cerrar el tema Estados Unidos. Eh, en Argentina tal vez te queda un tiempo, en Palermo un tiempo más corto de vida. En Estados Unidos no, porque en algún momento, bueno, vas a dejar de ser 10 goles, vas a ser 9, 8, tal vez en 4 años, pero en 4 años un cambiazo con 8 goles, con Poroto y con otro más, va a seguir siendo un cambiazo competitivo. O sea, tenés todavía bastante hilo para Estados Unidos y para Inglaterra también, obvio. Y eso es ni idea, yo voy el día a día. Hoy yo siempre que voy a los partidos siento que va a ser el último y lo trabajo y lo practico para que sea el último y eso es lo que trato de hacer día a día. Trabajo mucho como para que sea siempre el último, entonces pongo todo de mí. Pero si son más años, buenísimo, no pienso en el tan lejos, pienso más en el ahora que en el tan lejos. Hoy se van dando las cosas y bueno, veo puertitas que se van abriendo y a veces me voy metiendo en las correctas y a veces no, pero bueno, es parte de la vida. Hablando de puertitas,
¿Cuándo sentiste que la puertita del US Open estaba abierta como para ganar el torneo? Cuando perdimos la primera final de CB Whitney en suplementario, ya ahí vi la puerta semiabierta porque sentía que el equipo iba creciendo y el equipo ya tenía equipo como para poder pelear arriba. Y sabía que la organización estaba detrás y sentía que esa puertita se podía abrir para poder tener chance de ganar el US Open. Fue en la primer final de la Triple Corona de acá, que la perdimos, ¿no? Obviamente. También suma perderla, porque eso ayudó mucho a los chicos a crecer también. ¿Qué le dijiste a Poroto después de perder esa final? Qué gol te erraste. Podíamos haber ganado si lo metías. ¿Ah, sí? Sí, O sea, cuando lo tenés que criticar, lo criticás sin piedad. Tac. lo critico bastante, no, quédate tranquilo. Pero bueno, sí, si hubiese metido ese gol importante, hubiésemos ganado quizás la Triple Corona, pero también esos goles que te errás también te enseñan, ¿no? Te hacen crecer muchísimo más que haber ganado. Cuando ganás, todo sos un ídolo, sos un monstruo. Cuando perdés, aprendes muchísimo más, porque hay ciertas jugadas te concentras muchísimo más. Aprendés a definir jugadas y a hacer frío en momentos claves, que creo que con el correr de los partidos, tanto Peque como Poroto fueron mejorando políticamente mucho. Poroto empezó la Triple Corona de Estados Unidos a un nivel. Terminó el US Open a un nivel muy superior. Aprendió y creció en estos 3 torneos en esta temporada de Estados Unidos. Sí, los dos aprendieron mucho, no solo Poroto, y Peque también. Peque arrancó frío y terminó siendo un jugador clave para nuestro equipo. La final, Peque para mí fue de los mejores partidos que jugó, sobre todo los últimos 3 checkers. Bueno, pero Peque es gran amigo, pero Poroto es tu hijo. ¿Qué le viste mejorar a Poroto en estos 3 meses de polo? La personalidad, creo que dentro de la cancha Poro es un tipo muy frío y caliente a la vez. Tenés que tener las dos cosas, ser caliente y frío. Y creo que lo tiene. Hay cosas que no se enseñan mucho. O lo tenés o no lo tenés. Yo creo que él lo fue encontrando y lo tiene bastante bien adentro. Sí, creo que tiene muchísimo por aprender todavía. Y creo que la va a ir aprendiendo. Escucha y tiene muchísimo por aprender por delante. Eso seguro. Lo que está bueno es que está en un buen proceso de ir creciendo como jugador. Hoy, ¿qué es lo primero que le falta aprender? Lo que vos considerás que debería mejorar Poroto más rápido. No, yo creo que bueno, físicamente tiene que mejorar, digamos, tiene 15 años, ¿no? O sea, no puedes comparar con personas desarrolladas. De hecho, tiene 15 años, es muy chico. Y después tiene que mejorar jugadas de chicos. Jugadas de que por momentos se cree que se pasa todo el mundo por delante. Y nada, creo que tiene que... El talento que tiene lo tiene que analizar un poquito con la cabeza, nada más. Tiene que mezclar las dos cosas y creo que eso le va a dar solamente los partidos y las decisiones que vaya tomando a medida dentro de la cancha, ¿no? La última de la temporada afuera. Pero pará, le queda un montón por aprender, ¿eh? No, eso está claro, está claro. Vos lo dijiste, tiene 15 años. ¿Quién no tiene mucho para aprender a los 15 Muchísimo. años? Lo bueno es que ya tiene un gran camino recorrido que nadie a los 15 años lo ha tenido, ni vos. Sí, bueno, sí, lo hemos tenido, qué sé yo. Yo tuve la suerte de tener jugadores que he compartido cancha como Ernesto Trotz, Gonzalo Pérez, Carlos Gracida, Memo Gracida. He jugado con muchos 10 goles que él también en algún momento le va a hacer bien jugar con otras personas también y no conmigo, ¿no? Bien, sobre tus rivales, en los últimos años lentamente parece que hay, no un cambio en cuanto al dominio, pero aunque sea un emparejamiento, ¿no? Porque tus rivales históricos allá siempre fueron los Pieres, Facundo, y últimamente ha aparecido Hilario como la piedra en el camino, más en esta temporada, ¿no? ¿Qué tenés para comentar sobre él? ¿Y notás esto que Hilario es el rival a vencer ahora muchas veces? Yo soy el rival a vencer de mí mismo. Yo trato de vencerme yo, personalmente. Hilario, Los Pieres, Juanma, son todos jugadores que
que para mí son rivales, yo los veo casi imposibles a mis 46 años, jugarle en contra de eso. Yo estoy agradecido de llegar a este momento y poder jugarle en contra de igual a igual. Pero voy a ser honesto, siguen poniéndome como que todos los rivales son hacia mí, y yo veo que todos los rivales son dificilísimos para mí a esta altura de mi vida. Entonces es como que no es Hilario solo. Si Hilario, no hay nada de qué hablar de Hilario como jugador, como para mí Facundo Gonzalito, como no sé, me van a tocar mis propios compañeros en contra en Inglaterra, que fueron Juanma, Pelón, Pablo, no sé, Sapo, Fran Elizalde, son todos. O sea, a mí me agrada la pregunta que me haces, porque yo teniendo 46 años, seguir diciendo que los rivales son hacia a mí, y para mí son todos rivales, todos rivales muy directos, así que nada, qué sé yo, son todos para mí muy difíciles a esta altura de mi vida, ¿no? Uno, esto que decís con lo de Messi, que hablamos al principio, ¿no? Como que la mayoría de los jugadores dicen que tienen un plus al jugar contra Messi, que le quieren ganar más a Messi. O sea, vos notás a esta edad todavía, a tus 46 años, que cuando juegan contra vos, Sí, sí, juegan medio gol de handicap más por el intento de ganarte. totalmente. Y eso no sabes el agrado que me da, me alimenta totalmente. Son cosas que a uno le alimentan, porque si a esta edad sigo siendo el rival, quiere decir que sigo ahí. Entonces es muy lindo desde este lugar. Yo ya estoy viviendo el polo desde otro lugar, ya presión no tengo, lo disfruto. Entonces, nada, ya pasé todas las presiones que tenía que pasar en mi vida y hoy lo disfruto. El otro día me sentí un poco presionado por el hecho de jugar con mi hijo, y sabía que no tenía tantos tiros de poder estar en una final del US Open tan importante y definir una instancia tan importante con mi hijo con 15 años. La verdad que eso es un orgullo, digamos, una presión extra que jugué, pero a su vez fue un disfrute increíble. Imagínate, como padre, vivir esa situación. Soy un privilegiado. Dijiste que sentiste un poco de presión en la final del US Open y que ya no tenés tanta presión. Igual te conozco, ahora viene la temporada de Inglaterra, te pones la camiseta roja de vuelta, que te queda muy bien te queda la camiseta roja. Te pones la camiseta roja de esconde vuelta y ya querés ganar de vuelta. ¿Cuánto te dura esto de la alegría del US Open y volver a ser el animal competitivo de, listo, Copa de la Reina, quiero ganar de vuelta? Ya, hoy, mañana. ¿Ya estás pensando o va a tardar un tiempo en cambiar ese proceso? Ya cambié. Ya para mí lo del US Open ya es pasado, ya estoy trabajando para Inglaterra, ya estoy haciendo listas a ver si puedo mejorar algo, y ya estoy pensando en Inglaterra definitivamente. El día que no tenga esa gana de competir, no juego más. No juego más. Yo termino hoy y mi próximo objetivo es lo que venga. Bien, decime algo de David Paradise. Todas las personas que hablo me dicen que, más allá de ser una buena persona y eso, es un tipo muy divertido. La verdad que sí, es una persona muy agradable en el día a día, es uno más en la caballeriza. Si encuentra un sillón, se queda durmiendo en el sillón. Entrena con nosotros, hace la diaria con nosotros, te hace sentir muy cómodo en todo sentido. Entonces está buenísimo en esta etapa de mi vida haber encontrado por ahí un compañero de equipo que a su vez sea tu patrón y que lo trates de igual a igual. Lo trato como si fuese Poroto o fuese Pelón. La verdad que es una persona muy agradable para el día a día. Bien, bueno, para ir cerrando las últimas, Argentina, obviamente, la primera vez que hablo con vos del nuevo equipo. Primero, rápido, ¿qué opinás de Fran y de Diego? A Diego lo conoces muchísimo más que a Fran, pero bueno, ¿por qué cada uno en el equipo? Fran era la persona que creo que había quedado fuera del equipo, que para mí
lo dijo Pelón, para mí es uno de los mejores dos que hoy tiene Argentina. No tengo ninguna duda de eso, ayudándole un poco con organización, con un poquito de la experiencia que uno puede tener para transmitirle. Creo que puede ser un 2 para mí de los mejores de la Argentina, sin ningún lugar a duda. Y Diego creo que fue creciendo a lo largo de los años cuando estuvo conmigo políticamente mucho. Y creo que estando en la Dolfina se merecía la oportunidad de estar en un equipo bien arriba. Siempre voy a extrañar a Pablo y a Juanma, que fueron una época dorada para mí, para la Dolfina, para Pelón, para nuestro equipo. Fue algo que nunca se va a borrar, algo así, ¿no? Los voy a extrañar siempre. Y aparte son amigos míos. Así que, nada, es un momento y esto iba a pasar en algún momento, el equipo iba a terminar en algún momento. Y nada, lamentablemente se terminó y hay que dar la vuelta a la página y hoy ponerse la camiseta nuevamente con nuevos compañeros, que estoy muy, muy contento y motivado para el próximo proyecto y bueno, como te dije, mi proyecto es cerrarlo jugando con mi hijo. ¿Cuál sería el equipo ideal para cerrar el proyecto con Poroto? Pelón seguramente. ¿Y el cuarto? No, hoy es como te digo, es muy pronto nombrar a alguien. Es muy pronto. Seguramente puede ser alguno de mis ex compañeros. Seguramente. No tengo ni idea. Pablo, Juanma, no tengo ni idea. Hoy es nombrarte a alguien que no tengo ni idea. O sea, mi proyecto es sí seguro y todos lo saben, es querer jugar, aunque sea un año con mi hijo. Bien, este año va a ser el más parejo en Argentina después de mucho tiempo, ¿sí? 4 equipos, la Dolfina, la Ertina, Murusanto, una actividad más o menos parejo, algunos con más chance, otros con menos. Por un lado, la Dolfina, equipo nuevo, siempre tarda un poco en acomodarse, etc. Por otro lado, está vos, la organización, la caballada, todo lo que es la Dolfina. ¿Los ponemos a los 4 iguales o la Dolfina está un hocico por encima del resto por ser la Dolfina? A mí no me importa si me ponen adelante, atrás, al costado, no me fijo en eso. Yo creo que los equipos están muy parejos, muy parejos. Y yo lo pongo un escalón arriba, si querés, a la Ertina, porque han funcionado muy bien el año pasado y han jugado, salvo la final del Abierto, que no la han jugado muy bien, han jugado toda la temporada muy bien. Así que yo debería ponerte a Ertina un hocico arriba del resto. Y después estamos todos muy parejos, que podemos ganarle a cualquiera y perder con cualquiera de esos 4. Esa es la sensación que me da. Vamos a ver quién se adapta primero al mejor sistema rápido y creo que caballada los 4 equipos esos van a terminar teniendo bien. No creo que sea un problema de organización. ¿Te pusiste a pensar, porque es muy probable que pase, la Dolfina versus Brava Polo Team, la Dolfina contra Brava, Cambiazo versus Cambiazo? Sí, un embole. La verdad, un embole. Pero bueno, son experiencias que también le van a servir a Poroto pasarlas también, ¿no? Son todas aprendizajes que les va a pasar emocionalmente y a todos nos pasa algo raro en la vida, así que eso va a ser una de las cosas raras que nos puede pasar. Hay muchos rumores en Argentina, muchas versiones, que dicen que para tener más posibilidad de ganar en Argentina vas a dejar la camiseta roja. ¿Qué tan cierto es eso? La camiseta roja, la camiseta roja es clave, gana. La que celeste y blanca medio que... La camiseta, la Delfina con camiseta roja, pateamos el tablero. No, no. Muy lindo, te quedó muy bien el rojo de Scon, un rojo muy lindo fue. No, pasa que después en los momentos clave, viste, el rojo pierde. ¿Viste el otro día lo que le pasó con Racing? Ganaste el US Open. Ganaste el US Open con la roja, inolvidable las fotos.
Barrilete Sí. cósmico, ¿de qué planeta viniste? Es con Sí. camiseta roja. No está mal, no está mal. roja. No está mal, pero no, la Dolfina es azul, así que azul y blanca, azul. Vamos a buscarle un formato que no tengamos que cambiarnos de camiseta, pero la idea siempre fue azul la Dolfina y vamos a tratar de seguir con el azul, salvo que cambie alguna cosa muy rara, pero la idea es seguir con el azul. La última. ¿Es uno de los momentos más felices de tu vida? Sí, a ver, está todo bastante estable en mi vida, con mi familia siempre apoyándome y en lo deportivo viviendo lindísimos momentos. Obviamente, cada uno tiene sus problemas familiares. Mi viejo está pasando un momento más o menos, así que por momentos estoy espectacular en el aspecto deportivo y bueno, siempre viste que la salud es algo que la pedís siempre y cuando te pasa de cerca eh, la pedís más. Entonces, por momentos estoy muy bien y por momentos uno sufre esas cosas, ¿no? Adolfo Cambiaso, una vez más, gracias. Muchas gracias.